Buenas noches, jóvenes de la carrera de Ciencias de la Educación. Mi nombre es el profesor Omar Agustín Villarreal Ramos. Y el día de hoy, pues estamos a 11 de febrero del 2022. Ya prácticamente vamos a terminar. Les quiero comentar que nos quedan como 3 clases nada más de esta materia. Y pues es importante que todos pues ya estemos alineados. El día de hoy va a exponer nuestra compañera Fernanda. Así que pues nada más les vamos a dar la presentación para que todos estén en el mismo canal. Y bueno, nada más déjenme concretar la presentación. Ahí está. Ok. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, entonces decíamos que el día de hoy tenemos nuestra materia didáctica general para todos los estudiantes de esta carrera. Ahí está mi nombre. Y la agenda del día de hoy es las exposiciones. Vamos a empezar con la exposición. Va a haber un feedback. ¿Qué es el feedback? Bueno, pues es una retroalimentación de lo que veremos en la exposición. Ya esa me corresponde a mí. Después veremos la reflexión del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Cómo se aprende? O cuándo, más bien cuándo se aprende. También veremos objetos, límites y posibilidades de la didáctica y el qué me llevo y nuestra frase del día. Está muy sencillo la cosa, así que voy a sacar mi presentación por un momento para que le demos la bienvenida a nuestra compañera Fernanda Aguirre. Adelante, Fer, todo tuyo. Gracias, profe. Adelante. Así que tienes que prender la camarita, recuérdate, y tu presentación. Sí, voy. ¿Me dice si ya la ve? Ok, listo, sí. Ahí está. Ok, Adelante, Fer. voy. Ya voy a prender mi cámara, ya voy. Te esperamos, te esperamos. ¿Qué era? Cochinada. Tarda un buen. ¿Está muy lenta tu máquina? Sí, demasiado. La Ay, presentación, ahí va, pero haciendo mis cosas. tranquila. Ya te vi. Ya te vi. Ok, esta soy yo. Ok, muy bien. Bueno, pues yo les voy a explicar acerca de la aproximación sociolingüística de los procesos de enseñanza. Eso, así me. Aprendizaje. Lo primero, puse un video, pero no sé si lo pueda transmitir. El tema va a ser ese. Ujú. Esperen un tantito. Sí, claro. Que el internet está espantosamente horrible. No te preocupes, hija. Suele pasar.
Ahí va, ahí va. Está cargando, está cargando. Ahora sí, Fer. Me dice si se alcanza a escuchar, ¿eh? Se escucha muy bajito. Cuando compartiste la presentación, te sale una opción, es unos botones que dice que se escucha el sonido o algo así. ¿Le diste ahí? Mm. A lo mejor por eso no se escucha. Ah, pues creo que ya ves. Y de expresarse acerca de lo que nos rodea. Es un concepto bastante amplio, ya que existen muchos factores sociales que influyen en su estudio, también llamados factores sociolingüísticos o extralingüísticos, porque son externos a la estructura lingüística. Estos son la edad, el sexo, la profesión, el nivel sociocultural, la procedencia geográfica, la etnia, entre otros. La sociolingüística resulta de gran importancia dentro de la educación, ya que como lo hemos visto a lo largo de los años, el sistema educativo mexicano ha sufrido de varios cambios, tanto políticos como culturales. Es por eso que los maestros deben permanecer siempre alertas a las necesidades de sus alumnos, ya que no todos aprenderán ni procesarán la información de la misma manera, debido a que su contexto social no siempre será el mismo. Ahora bien, enfocándonos en el área de los idiomas, es también un concepto de gran importancia, ya que al comprender ampliamente la cultura de la lengua extranjera que se imparte, existe una mayor posibilidad de que el proceso de aprendizaje resulte efectivo. Además, se fomenta la tolerancia entre diferentes culturas. Muchas gracias. Bueno, esa era el video que primero les quería poner, como para entrar un poquito en contexto. Bueno, ahora sí. Que cargue. Bueno, dice que se ocupa de cómo funciona el lenguaje en las interacciones entre el profesor y los alumnos, entre iguales entre niños y adultos, en el aula, patio, hogar y en la comunidad, actuando como soporte para la adquisición de otro tipo de conocimiento. Creo que aquí se basa más como la didáctica, o sea, la manera en la que pueden adquirir conocimiento con este soporte que dice ahí, que es el aula, el patio o el hogar. Y esto fue lo que también encontré, que dice que la regla de los 2/3, que fue algo que usted nos puso en información en la plataforma. Dice, la constante interacción entre el profesor y alumno dentro del aula de clases da origen a las reglas de educaciones básicas, una de ellas, regla de los 2/3, la cual nos dice que dentro del aula 2/3 del tiempo de clase les corresponden a explicaciones y preguntas del profesor, el cual se explica con la siguiente estructura ire, o no sé cómo se dice. Dice, intercambio del profesor seguido por una pregunta, el alumno da una respuesta y lo cual produce un comentario evaluativo por parte del profesor. Esto creo que va más como a la interacción que nos explica la sociolingüística al utilizar. Yo lo puse así como en un ejemplo. No sé, los primeros 30-35 minutos de una clase es cuando el profesor se encarga como de explicar. Y normalmente siempre que termina una explicación un docente, siempre te dicen como, ¿tienes alguna duda?
y resulta la rara casualidad que nunca nadie tiene dudas. Así es. Entonces, cuando preguntas es cuando ahí empiezas a ver qué realmente es lo que está fallando. ¿Por qué? Porque una de ellas es que ya a todos les surgen las dudas y nada entendieron. Eso fue como más mi ejemplo, porque vas viendo qué tan interactivo puede ser. Igual puede ser con un trabajo, o sea, al final de cuentas es depende de la manera que tú quieras, como ya ver el aprendizaje del alumno. Yo también veo que hay que tener en cuenta, como lo dijo el video, que muchas de las veces no todos tienen el mismo método de aprendizaje. Todos van poco a poco, pasito a pasito, o hay unos que definitivamente entienden muy rápido. Luego dice, dentro del marco educativo, la sociolingüística permite a los docentes traducir las habilidades que los niños y niñas traen a la escuela desde el entorno familiar, las experiencias lingüísticas y culturales en oportunidades para complementar el proceso de lectura y escritura. Esto es un ejemplo, podría ser, por ejemplo, yo en el kinder, yo no aprendí a leer ni a sumar, como muchas de las veces sales del kinder ya sabiendo estos conocimientos, y tenía muchísimos compañeros que ya lo sabían. O sea, aquí creo que depende mucho de la familia y de las experiencias que te rodean, porque si tienes una mamá que es muy constante, que no, pues no que no haga nada, pero que sí tiene como toda tu atención en ti, pues vas a aprender muchísimo más cosas. O sea, es decir, tengo primos que desde los 4 o 5 años están aprendiendo hasta inglés. Entonces, creo que es como la manera en la que el entorno familiar depende muchísimo de todo esto para que cuando entres a la escuela ya lleves como un camino, y a veces es más difícil para un docente porque a veces tú tienes que formar ese camino, o sea, ir atrasando o ir al paso con todos, no puedes así como de que tú sabes más, te enseño más cosas, o tú sabes menos y así, pues eso no se puede. Y pues aquí está una imagen que puse que dice lengua usual del alumno en el contexto social, sociocultural, geográfico, actuación lingüística inicial del alumno, que es la lengua espontáneamente adquirida. Luego viene la intervención del docente, que es un análisis crítico de la lengua usual, aportaciones sociolingüísticas y lingüísticas, y esto es una lengua usual final del alumno, que es la lengua espontánea más el conocimiento reflexivo y el dominio de la lengua media culta. Y es todo. Muy bien, me parece muy interesante la explicación que das de este tema. Creo que tienes un gran potencial en esta cuestión de la enseñanza, el aprendizaje. Tal vez los nervios a veces nos ganan, porque es normal. Digo, es la manera en que te vas a ir soltando tú como futura docente, si es que vas a dar en algún momento clases, pues tienes que también perderle ese miedo, perder el pánico escénico de que todo el mundo te está viendo, te está escuchando, y sobre todo, pues que tu tono de voz es muy, muy bueno, o sea, no en ningún momento es así como que, ay, ya aburrió, no, ya me fastidió, porque hay maestros, y hay que decirlo, digo, como tal, ¿no? Pero a veces la manera en cómo dan sus clases a veces son muy, muy tradicionales, ¿no? Hay profesores que, inclusive, no sé si cuando estuviste en las escuelas anteriores, te llegó a pasar, ¿no? Que leían o platicaban como si estuvieran diciendo algo que no entiendes, ¿no? O te están diciendo algo matemático que tú a lo mejor no lo alcanzas a comprender hasta que lo haces, ¿no? Porque las matemáticas es de práctica. Entonces, en ese sentido, tú poco a poco te vas a ir dando cuenta. Tal vez la próxima clase que llegamos a encontrarnos, vamos a volver a retomar la exposición para que vuelvas a exponer, y tal vez ahora sea otro tema mucho más profundo, y que tenga tal vez otras cuestiones muy bien, pero digo, en relación al tiempo, espacio de que le das de uno a otro cuando estás hablando, en la explicación, me parece perfecto. Creo que lo hiciste muy bien. Felicidades, Fer. Me gustó. Y ojalá, Gracias. por eso te digo, ojalá podamos volver a hacer otra exposición
para que así, pues vayamos, sigamos desarrollando esa, esa parte tuya de perderle tal vez, a la hora de hablar, ¿no? A la hora de ya presentar las ideas y que no sé, y que tal vez yo siempre les digo a mis estudiantes, no se pierdan o no se enfoquen mucho en las muletillas son el y luego, o sea, todo ese tipo de cositas, pues sí las tienes que pulir, porque yo también en su momento también me tocó hacer lo mismo, y es difícil porque luego a veces, pues a lo mejor te pierdes o se te olvidan las cosas, ¿no? No todo lo puedes tener aquí, pero sí, de principio a fin, creo que muy buena la explicación y sobre todo, pues el intro, ¿no? Porque, o sea, porque también ahora manejar la cuestión de que vamos a poner el video para que hagamos como un intro de este tema y ya después viene la explicación, ¿no? Creo que en ese sentido, pues es importante que mantengamos, sobre todo esa parte, como te digo, a través de este proceso, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias, Fer, felicidades, me gustó mucho tu... Gracias. Ok, bueno, vamos entonces ahora a hacer bueno, un pequeño paréntesis, ¿no? O vamos a dar como un resumen pequeño de lo que nos acabas de mostrar, ¿no? Para todos los que nos van a ver en la clase grabada, pues es importante que, que entendamos que pues cuál es la situación, ¿no? En este caso, de las aproximaciones sociolingüísticas y que sobre todo, pues, tengamos en cuenta o en mente todo lo que, pues, conlleva, ¿no? Lo que nos acaba de decir es muy importante para todos en esta situación. Y bueno, pues este es el feedback, ya lo dije, es sobre todo la cuestión de que ¿cómo decirles? Pues la retroalimentación de esto, sobre todo porque manejamos lo que es la sociolingüística en un concreto de que estudia las lenguas como un contexto social, las relaciones y el comportamiento lingüístico como el contexto socio-situacional. En este caso, Fernanda, a la hora de los factores sociales como la edad, el sexo, el nivel sociocultural, el nivel de instrucción, la procedencia y todo eso, ¿qué sería cómo se determina? Bueno, ya te sabes, pero para que los demás lo entiendan, ¿cuál sería la distribución tal vez si lo ponemos por numeración, cuál es el que tiene mayor importancia de estos factores sociales? O sea, ¿cuál es el más importante de todos ellos? El lenguaje. Lenguaje, bueno, pues sí, también pudiera ser, pero parece ser que pudiéramos decir que lo importante es el sexo al que pertenece. O sea, en este caso, ese es un factor importante de que si eres hombre o mujer, ¿no? Y posteriormente, bueno, pues la edad, ¿no? La edad, la profesión. Al último ponen aquí la etnia. ¿A qué se refiere con la etnia, mi querida Fer? ¿O qué más o menos sabes de a qué significa etnia? ¿No? No te... No, sí, es que no podía prender mi micrófono, profe. Ah, Perdón, es como lo cultural a lo que es bien. normalmente la raza, algo así, ¿no? Así es. Por ejemplo, en tu caso, ¿tú cómo podrías explicar cuál es tu etnia social? Más o menos.
Si te llegaran a preguntar en algún momento, ¿tú a qué etnia perteneces? Ah, buena pregunta. No, esa no la podría responder. ¿Por qué no? ¿No tienes alguna? O sea, Porque no, por el momento no. ok, bueno. De todos modos, para que quede claro, vamos a decir la definición de etnia, que es el conjunto de personas que pertenece a una misma raza, generalmente a una misma comunidad lingüística y cultural. Para que quede más claro, es un grupo étnico determinado en la existencia de ancestros o la historia, digamos, que reconoce las tradiciones y rituales compartidos, los rasgos culturales, tanto la lengua como la gastronomía, la música, la danza y la espiritualidad. Por ejemplo, pues ya entonces si vamos más a fondo de tu etnia, más o menos tienes en cuestión espiritual, dónde te encuentras? O sea, ¿qué religión eres? Para más pronto, dijera. Pues es que soy creyente, porque pues así Ok, como ok. Sí, sí, sí. O sea, no eres así como de que tal vez digamos algo muy definido, ¿no? ¿A eso te refieres? efectivamente. Ok. No, y está bien, digo, no es malo, no es malo decirlo porque, por ejemplo, hay unos que son judíos, otros que son, este, cristianos, católicos, etcétera, ¿no? Testigos, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues la, el tipo de cuestiones espirituales, que es algo que sí es muy delicado, ¿no? Porque si llegamos a hablar de que, ¿cuál es la diferencia entre los creyentes y los que, por ejemplo, yo, en mi caso, yo soy católico, pues yo creo que digo, estamos del mismo lado, ¿no? Porque tú crees y yo también creo, porque tú a lo mejor dices, nada más que tú puedes decir, yo no creo en una figurita que ustedes creen, o que tanto alaban a la Virgen, o etcétera, ¿no? Cierto tipo de cuestiones que a lo mejor no nos vamos a adentrar, porque al final de cuentas, pues no, ¿cómo decirlo? No vamos a terminar nunca, ¿no? No nos vamos lamentablemente no vamos ¿cómo decirlo? A llegar a un acuerdo, a una situación frecuente. Por ejemplo, en el 2018, este, se hizo un censo ante la población, tal vez más importante, y les preguntaron que cuál era la raza o cuál era su descendencia. Y el 87% dijo que no tiene pertenencia étnica. El 6% dijo que eran afroamericanos o mulatos, etcétera. El 4% dijo que sí, eran indígenas o su descendencia era indígena, y el 1% pues, no respondió, no supo qué responder, ¿no? Entonces, ahí, en ese ejemplo, te das cuenta de que étnicamente pues no sabemos a dónde pertenecemos las personas, ¿no? O sea, ahora que estamos trabajando esta parte de los factores, pues realmente en México, ¿cuántas etnias existen? Son un chorro. Te voy a mencionar, por ejemplo, unas. Por ejemplo, está el chichimeco, ¿no? Esa es una etnia. Está en Tabasco está el chontal, digo, perdón, el cholchontal, el chochopocopa. En Oaxaca está el Chuiguajiro, el Huasteco, y etcétera, ¿no? O sea, por mencionar algunos. Aquí tenemos una imagen que dice: la sociolingüística es una disciplina científica que estudia la relación sociedad-lenguaje. Dentro de esta parte, Fer, ¿cómo podríamos decir entonces que la aproximación sociolingüística nos puede llegar nos beneficia al ser humano? Es algo que sí nos conviene mantener en nuestra sociedad. Sí, ¿Por qué? porque
es como el método para poder comunicarte de buena manera. Así Porque es. según yo, por lo que investigué, la sociolingüística también te ayuda mucho a aprender nuevos idiomas. Sí, exactamente. O sea, como ya lo dijimos al principio de esta presentación, pues tiene que ver con las variantes lenguas o entidades que estamos, digamos, acostumbrados a desenvolvernos, y sobre todo, pues también hay, pues puntos que se puede decir que tienen de mayor, dependencia, o que siempre están interesados, ¿no? La gente que está en este medio. Por ejemplo, hay gente que dice que es una ciencia, que es, que en este caso se apunta como una forma distinta de ver el lenguaje, el fenómeno social, las situaciones, y sobre todo que pues la sociedad, como dices, lo necesita para su mejora, ¿no? Bueno, por ejemplo, esta frase es el intro sobre cómo aprendemos. El ser humano aprende por condición natural. Es una capacidad esencial para su vida, y por ello la media en la que es consciente de su proceso, aprender, está la posibilidad máxima de aprendizaje. Como por ejemplo, y si manejamos el aprendizaje, podríamos decir que es un proceso interno que involucra la transformación en la persona de su comportamiento, estructuras mentales, sentimientos y representaciones, y sus concepciones, significados. Por ejemplo, Fer, que expuso hace un momento, tu experiencia del aprendizaje va más allá de lo cultural, tal vez de tu comportamiento y tu personalidad. ¿Tú te consideras una persona apta para estar siempre al frente de un grupo, o al frente de, llámese grupo de personas o grupo de estudiantes o de lo que sea? Así como tú te consideras, Fer, digamos, socialmente, ¿crees que estás preparada para manejar un grupo de personas, este, y pues enseñarles tal vez cuestiones sociales en la actualidad? No, no, no. ¿Por qué? Eso sí es Porque algo que me llama mucho la atención. ¿Por qué no? Porque me falta mucho aprender a desenvolverme. O sea, Ok, creo que para cuando tú vas a ser ya un líder es porque tienes el tacto, conoces, pues sí, o sea, ya has recorrido ciertas cosas para enseñarlo, claro, y aparte, o sea, necesitas desenvolverte mucho porque de nada te va a servir ser una persona cohibida si al mismo tiempo vas a encontrarte con más personas así. Y si tú no empiezas a integrarlas y a hacer ese equipo, pues no, o sea, todos se te van a ir así como ovejitas, cada quien por su lado. ok, me parece algo muy, muy, digo, en cuestión de que ¿cómo decirlo? En esta cuestión de que ustedes, como estudiantes, pues a lo mejor dicen, debe de ser algo importante, ¿no? En ese sentido, pues debe de entender que el ser humano, pues está preparado, ¿no? Para aprender todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, considero que tú, tal vez tu proceso, pues aún está en esa parte, ¿no? Está en proceso ¿no? Porque también es importante decirlo, pero pues si tú te consideras así, o consideras que no estás aún lista para esta situación, bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, no es un suicidio, ni mucho menos decir, pues es que Fernanda no se siente capaz de manejar una clase, ¿no? Más bien es la sinceridad que tú muestras de decir, pues mi preparación está en proceso, ¿no? Y por eso digo, es válido totalmente, que así lo tomes, ¿sale? ¿Cuándo se aprende? Ahí va. Es un proceso que se da a lo largo de la vida en forma gradual y progresiva.
a partir de experiencias y procesos de significación en estas experiencias. Si hiciéramos un recuento de cuántas veces has expuesto en tu vida escolar, Fer, ¿cuál ha sido tal vez la que más te ha gustado o la que más digas, esta creo que lo hice muy bien? La que hice hoy. ¿Sí, de plano? Imagínense cómo estuvieron las anteriores. O sea, en las anteriores no, ¿cómo dijera? En las anteriores no tenías esta misma soltura o digamos facilidad de palabra. Es que, bueno, tomé un curso de oratoria en donde nos decían que para poder dar una muy buena exposición tienes que aprender el tema, porque si no te lo aprendes nunca vas a hacer, nunca, por más que quieras, nunca te va a salir bien la exposición. Entonces, creo que fue lo que me ayudó esta vez, o sea, investigué un poquito más. Sí me tardé un poquito porque no encontraba mucha información, Ajá. pero me tardé un poquito más y intenté aprender más el tema y por eso saqué como los ejemplos, porque dentro de lo que cabe es más fácil cuando lo aprendes con ejemplos, Ujú. que, bueno, para mí se me hace más fácil. Claro. No, y fíjate que, por Ajá. ejemplo, aquí, pues por eso se refiere, que la forma de aprender un cambio significativo y de enseñar es repensar el aprendizaje, la enseñanza y la educación frente a los retos y las oportunidades. Y eso de lo que dices, pues es a través de la experiencia también. O sea, la misma experiencia te va dando esa situación, Fer. Y yo creo que en ese sentido, pues tú ya estás, ¿no? Ya vas yendo más hacia adelante que otra cuestión. Por ejemplo, con los 4 elementos fundamentales para estos nuevos retos, los profesores deben de tomar en cuenta algunos criterios que permitan asegurar que estaremos a la altura de nuestros alumnos. En este sentido, podemos mencionar que el éxito se basa en promover contenidos significativos, no solo conocimientos, sino también desarrollos de habilidades, desarrollar una necesidad por aprender, pensando en las mejores formas de despertar la curiosidad y mantener el interés. Porque, por ejemplo, ahorita, ¿cuánto tiempo duraste exponiendo? Como unos 5 minutos, tal vez. Ajá. Y no se compara a estar 50 minutos como un servidor, ¿no? Yo soy el que aquí ahorita, por ejemplo, pues como el profesor en turno, pues tengo que manejar mis tiempos. La semana pasada, si vieron el video, hay un error en el video porque no terminó la clase. No sé si viste todo el video, pero al final se corta. Yo siento que no se grabó bien la clase y pido una disculpa a todos porque no sé qué pasó. Yo bajé mi clase como siempre, la terminé como siempre y al final de cuentas yo la vi porque yo siempre, fíjate, algo que sí he visto, Fer, es que yo veo mis clases ya grabadas. O sea, después de que hago esta clase, a los 2, 3 días me meto a YouTube y veo mi clase. ¿Cuál crees que sea el sentido de que yo vea mi propia clase? ¿Para qué crees que me ayude o me sirva? Para ver los errores que pudiese llegar a cometer. ¿O Así qué tan es, guapo se ven las dos cosas? así es. Ese es mi único interés, la curiosidad que tengo por verlo, porque digo, tal vez me equivoqué, si dije bien las palabras, si mencioné esto bien, e inclusive hasta en el tiempo, porque otras veces he terminado mucho más rápido sin darme cuenta que me la pasé pues, hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, y aún así no llegué al tiempo que se me pide, ¿no? Entonces, hasta en eso he tratado de ¿cómo decirlo? Pues he tratado de este, de llevarlo bien, ¿no? Por ejemplo, en el otro punto de los 4 elementos, también aquí está el desarrollo de nuevas habilidades para el siglo XXI. Pensamiento crítico,
No hemos hecho ahorita pensamiento crítico, pero normalmente en las tareas yo dejo que hagan un pensamiento crítico. Si yo ahorita, Fer, te dejara una tarea del pensamiento crítico, ¿a qué crees que o cómo crees que se deba realizar? Si te digo, tienes que hacer un pensamiento crítico. Quiero pensar que es como de un tema y tú tienes que dar como, pues sí, ahora sí que tu crítica o una opinión acerca de eso. Pero, o sea, obviamente con bases, con fundamentos y cosas así, no matarla por dar. Así es, así es. Tiene que, el pensamiento crítico es obviamente en tus propias palabras sobre un tema. Pero ¿por qué se llama pensamiento crítico? Porque debes de ser una crítica como constructiva. Debes de crear que lo que tú piensas o lo que tú sientes se fundamente y lo sostengas. O sea, es como cuando yo te digo, a ver, vamos a debatir sobre el queso blanco es mejor rallado que entero. Y tú me puedes decir, no, profe, porque el queso rallado, pues ya le quitas todo, lo desmenuzas, te digiere mejor en el estómago, la verdad. Yo te digo, no entero, porque así absorbes todos los nutrientes, el juguito ese que tiene, ¿no? El queso, por ejemplo, el queso panela, ¿no? No vamos a entrar en detalles de quesos más extravagantes. Uno sencillo. Y entonces, cuando entramos en este debate de que si el queso es funcional de manera entero en un plato o tal vez con una tortilla o tal vez adentro de una verdura como el chayote. Por ejemplo, no sé si has comido chayote con queso o digo el calabazas rellenas de queso. Entonces, tú a lo mejor si no lo has comido, me vas a decir, no sé, pero me llama la atención, ¿no? Ahí tú vas a decir, me hace mucho ruido así. Quiero probarlos o algún día se me antoja probarlo. Y obvio, ¿no? Y obvio que va que pues eso es válido, ¿no? Y el último elemento es, bueno, nos quedamos en el pensamiento crítico, la resolución de problemas, que ese es pues obviamente eso es la solución. Cuando tenemos un problema de algún tipo, pues cómo lo vamos a realizar. Y la colaboración y comunicación. Por ejemplo, te quiero contar rápidamente porque ya no tenemos mucho tiempo. Tengo un alumno en la escuela donde trabajo en la prepa que tiene un trastorno de suicida. Este niño ha estado en un psiquiátrico, ha estado internado porque él tiene pensamientos pues, de que nadie lo comprende, nadie lo entiende. Y imagínate la convivencia con otros chavos que no tienen ese problema. Y tal vez él en su autoestima se sienta, pues, ¿cómo te diré? Se siente como tal vez incapaz de hacer una relación de amistad con sus compañeros. En ese sentido, tú como docente, mi querida Fer, ¿qué harías? ¿Cómo trabajarías con él? Porque él no le puedes hablar, no le puedes exigir, no le puedes hablar golpeado, porque se sienten, no le puedes decir que que esta situación, o bueno, o sea, tienes que tener un tacto con él. No puedes hablarle como sea porque eso le puede causar sentir la ansiedad de suicidarse o de quitarse la vida. ¿Cómo le harías si tú Pues fueras su maestra? con mucha paciencia, Sí, muchísima, porque pues, o sea, si tiene ese trastorno, pues no es como que le puedas gritar ni decir, o hacerle como regañarlo, ¿no? O sea, es como con claro, muchísima paciencia y el tacto debe de ser muy, muy delicado, o sea, no así como con otra persona que puede ser muy temperamental, o sea, debes de ser cero temperamental, muy, muy cuidadosa con tus palabras. Y creo que es la manera también de decir las cosas. O sea, tampoco es mandar nada más por mandar, sino decir las cosas de buena manera. así es. En ese sentido tienes toda la razón. Muy bien. Vamos rápidamente a pasar voy a dejar de compartir esta pantalla
y vamos a ver rápidamente el otro tema, que es el de, se me fue la onda. El objetos, límites y posibilidades de la didáctica. Porque en este sentido tenemos esta cuestión que es importante, pero didácticamente, como ahorita lo mencionaste, Fer, pues es complicado, ¿no? O sea, a lo mejor tú ahorita lo analizaste tal vez, en este sentido bien, ¿no? O sea, lo desarrollaste ahorita rápidamente, pero hay gente que no tiene esa capacidad de, tal vez de la paciencia, ¿no? Del entendimiento. Los chicos de ahora vienen muy revolucionados y tratan, ¿no? En ese sentido de manejar su situación a través de cosas, inclusive hasta por adentrarse al mundo virtual. Hoy en día con tantas plataformas y tantas páginas de internet y redes sociales, pues ya hasta a veces, por ejemplo, los gamers, pues se sienten más cómodos en el área virtual que en el área, digamos, real, ¿no? O sea, pueden desenvolverse mejor a través de una máquina, de un videojuego, que estando en un salón de clases, ¿no? Y digo, no tiene nada de malo, pero sí es frustrante que, pues entonces ya no están buscando la preparación hacia afuera, sino ya están buscando se están definiendo, digamos, dentro de, ¿no? O quedarse en una zona de confort. ¿Sí me entiendes? Bueno, la didáctica es una disciplina con rango propio que se ha consolidado, pues obviamente, de muchos años. El espacio nuclear constituye pues, estas finalidades y alcanza a promover la comprensión y la complejidad social de todo el proceso. El objeto de enseñanza transformadora participa pues en todos los sentidos y sobre todo con enfoque hacia el marco y sentido de digamos, su mejora en sus estudiantes. La finalidad que atañe la didáctica común es más en las ciencias de la educación, precisamente en la materia, en la carrera que estamos. Esta es la base, sobre todo para los estudiantes que se integren desde una forma pues más intelectual, un equilibrio socioafectivo y una instrucción estructuradora. ¿Crees, Fer, que estas tres cosas que te está, digamos, escribiendo, el equilibrio socioafectivo, lo intelectual, son la base, digamos, en esta cuestión de la educación? Sí. Ok. Y cómo ahorita tú, por ejemplo, cómo lo definirías dentro de un aula de clases? O sea, ¿cómo es la formación del docente o de la maestra con sus alumnos llevando estos tres puntos a cabo? Pues eso me pasa a pensar más, profe. Sí, Este, um, dijo que lo socioafectivo, ¿verdad? ¿O cómo sí, dijo? así es. Lo socioafectivo. Pues es que, según yo, siempre debe de haber como una balanza eh, entre el profesor y el alumno, ¿sabes? O sea, como que llevar un muy buen ambiente de trabajo. Creo que esa parte se refiere a lo socioafectivo. Ok. ¿Cuál dijo los otros dos? La formación intelectual y la estructuradora de la mente. La formación intelectual, pues es el docente dando lo mucho o poco que él sabe y que él ha estudiado o ha investigado, porque pues al final de cuentas tiene que preparar una clase. Entonces creo que esa es la parte que el docente tiene que retroalimentar todo eso y seguirlo así como en práctica y así para que el alumno lo pueda entender y así. Creo que ese es el rol. Ok, me parece muy bien. Te digo, y esto es lo padre de esta materia, que no nada más se enfoca en la parte de que yo debo de hacer la convivencia con el estudiante y el estudiante conmigo,
por ejemplo, en mi caso como docente. Pero tú cuando ya tengas a tus estudiantes, vas a tener las mismas dudas que yo tuve también, ¿no? Por ejemplo, aquí esta parte dice, los límites y las posibilidades de la didáctica vienen de disciplinas de las ciencias sociales y humanas propias de la educación. O sea que todo está, pues obviamente, en hasta donde tú quieras llegar, ¿no? Hasta donde tú quieras dar. El núcleo de la didáctica es organizarte educativamente, tener una teoría, una sociología, una psicología, neurociencia. O sea, hoy en día lo que es la psicología, la neurociencia y digamos, pues no sé, la instrucción o la orientación, pues está todo plagiado. O sea, hoy en día, digamos, que por eso, cuando yo terminé esta carrera de pedagogía que estudié, me llamó mucho la atención y aún es uno de mis retos que quiero cumplir, es ahora formarme como psicopedagogo. O sea, el psicopedagogo es como psicólogo y pedagogo, ¿me entiendes? Entonces, ya va más allá de cada una de las ramas y esta unión o pues como complemento, pues se puede dar a través de una maestría, ¿no? La didáctica requiere su avance para el desarrollo de la fundamentación y su propia autonomía. El desarrollo saber es en la escuela básica, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una didáctica en las matemáticas, en las ciencias, en todas las ramas tiene la didáctica y eso es lo que tenemos que hacer a través del avance. Bueno, eso es en cuestión de los objetos, límites y posibilidades que tú puedes crear a través de la didáctica. Eso es importante y todos podemos entenderlo de esa manera, ¿sale? Bueno, ya nada más para terminar, pues vamos con la frase del día. Bueno, el que me llevo obviamente es lo importante, que siempre retroalimenten sus sentidos, su aprendizaje, lo que ustedes vieron a través de esta clase y cómo lo entendieron, ¿sale? Y dice la frase de hoy es, recuerda, no todos los problemas llegan para acabar con tu tranquilidad, algunos llegan para sacudirte y hacerte crecer. Y yo creo que queda muy bien esta frase para hoy, para nuestra compañera Fernanda, que le tocó exponer. O sea, tal vez a lo mejor para ella es así como de, ay, es que me pongo nerviosa, no sé qué hacer y esto. Pero no es para que te quite esa tranquilidad o que te angustie, sino es para que tú misma, pues, crezcas, ¿no? Como estudiante. Entonces, yo espero que en futuras clases, Fer, podamos volver a retomar, podamos también volver a tener una exposición. Inclusive me gustaría ahora que fuera más tiempo, que manejaras la clase, pues no sé, si son 50 minutos, por lo menos ahora unos 20, 25, ¿vale? La mitad para que así, pues tú haces la mitad de la clase y yo la complemento la otra mitad. ¿Te parece? Estaría bien, pero dentro de unas cuantas semanas, profe, por favor. Bueno, no te preocupes, digo, todavía no sé, lo tengo que estructurar porque no nada más es de que te diga, ay, mira, tú vas a dar esto, yo voy a dar esto, no. O sea, sí tenemos que ponernos de acuerdo para ver cómo le vamos a hacer y pues obviamente cuál va a ser el tema principal, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, mi querida Fer? No, hasta ahorita todo va Todo bien, como... perfecto. Bueno, pues si no hay ninguna situación, mándame tu presentación a donde está el apartado de exposición. El video no te preocupes, si quieres nada más así déjalo con el link para que no te compliques la vida y pues ya tengas tu calificación de esta, ¿sale? Ok, muchísimas gracias, profesor. Que pases muy bonita noche, cuídate mucho, nos vemos el próximo viernes. Igualmente, bye. Gracias.